Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber venido y vamos a empezar la sesión de hoy que se titula Modelización de problemas, ejemplos, y en particular pues lo que vamos a ver son algunos ejemplos de trabajos grupales que hicieron estudiantes de aquí de la carrera el curso pasado en la asignatura de Laboratorio de Modelización. Y en concreto este año pues solo vamos a tener dos presentaciones, tradicionalmente damos tres. Dos de análisis y una de optimización, o dos de optimización y uno de análisis, pero este año no hemos conseguido que se anime ninguno de los de análisis. Están todos muy liados con el TFG, esto y lo otro, y bueno. Pero afortunadamente, pues, tenemos a los compañeros vuestros que sí se han animado a presentar trabajos de optimización, y lo que voy a hacer es, pues, pasarle la palabra. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero presentan. Después de cada presentación, pues abrimos un turno de preguntas pues, para lo que queráis preguntar a la persona que expone y luego pasamos ya a lo siguiente. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar con Marta. Vente para acá, Marta. Esto... Bueno, esto lo dejamos aquí preparado y cuando quieras compartes la pantalla. ¿De acuerdo? Cuando quieras compartes la pantalla, pero primero contesto. Sí, póntelo por ahí. Exacto. Ahí. Y esto lo mejor es que te lo pongas ahí. A ver, habla. ¿Se oye? Pues vamos a preguntarlo. Por favor, habla tú. Hola. Tenéis que decir por el chat si se oye o no se oye. Sí, se oye. Muy bien. Pues tú ya cuando quieras, Marta, le empiezas. Eso, sí, ponla ahí. Perfecto. Sí, para eso tienes que hacer esto grande, ¿verdad? Porque si no, te justo. Ahora. Ahí. Dale a compartir. Vale. Pues hola, yo soy Marta y voy a presentaros el trabajo que hicimos con la empresa Plásticos Finatal, que es una empresa de producción de botes de plástico. Me daré unos cuantos para que lo veáis. Y bueno, vamos a empezar por el problema que nos propusieron, que para eso tenemos que saber primero cómo funciona allí, o sea, cómo se hace la producción. Por un lado tenemos los botes. Un bote se identifica por su cuerpo, digamos, la parte de aquí, que es lo que le da el nombre, y por la boquilla, que puede ser de rosca o de presión. Y luego, además, los botes se clasifican en 5 grupos según la materia prima, según el peso de la materia prima que se utiliza para hacerlo. Tenemos ahí 30, 50, 60, 5 grupos. Y luego, por otro lado, tenemos las máquinas. Tenemos 4 máquinas para hacer los botes, que están funcionando indefinidamente, y cada máquina solo puede estar haciendo un tipo de bote al mismo tiempo. Si queremos que haga otro, pues hay que hacer unos cambios. Aquí tenemos para cada máquina los grupos de botes que puede hacer, porque una máquina no puede hacerlos todos. O sea, por ejemplo, la máquina 1, los de 30 y 50 no puede hacerlo. Y para cada grupo tenemos una medida que es los botes que es capaz de hacer esa máquina por hora. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si en una máquina se está haciendo un bote y yo quiero que se haga otro? Pues hay que hacer unos cambios. Entonces, cada máquina hace 2 procesos. La inyección, que es lo que le da la forma a la boquilla, y el soplado, que es lo que le da la forma al cuerpo del bote. Entonces, si yo quiero pasar de hacer un bote a otro que está en el mismo grupo, como la materia prima que estoy utilizando es la misma, basta con que cambie esos procesos. Entonces, quiero cambiar la boquilla, por ejemplo. Bueno, he puesto una foto para los que están en casa. Entre el cuarto y el quinto bote, serían estos, solo cambia la boquilla.
con lo cual serían 40 minutos hacer el cambio. Luego, entre el tercero y el quinto, solo cambia el puesto, o sea que también son 40 minutos. Ahora, ¿qué pasa si quiero cambiar las dos cosas? Entre el tercero y el cuarto, pues que serían 80 minutos, porque sumo las dos cosas. Ahora, si quiero hacer un cambio a otro grupo, entonces ya tardo más, porque la materia prima que utilizo no es la misma. Entonces ya tardaría 3 horas y media en hacer el cambio para que salga otro grupo. Que en este caso todos son del mismo grupo, pero bueno, hay otro. Vale, y luego, el horario de trabajo. De lunes a jueves trabajan 24 horas. Y los fines de semana, pues hay dos posibilidades. Si se trabaja el fin de semana, entonces, de viernes a domingo, 24 horas normal. Que no se trabaja, entonces, el viernes a las 10 de la noche se cierra y ya se vuelve a abrir el lunes a las 6 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa con las máquinas en esos dos casos? Pues si se cierra el fin de semana, entonces las máquinas, las 4, se paran a las 10 de la noche y ya estarán disponibles otra vez el lunes a las 6 de la mañana. Ahora, si se trabaja el fin de semana, no por eso podemos utilizar todas las máquinas las 24 horas, porque por falta de personal, el viernes a las 10 de la noche ya tenemos que parar una máquina y esa no se va a poder utilizar en el fin de semana. Entonces tendríamos 3 disponibles. Vale, y ahora que sabemos todo esto, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Pues la empresa dice, a ver, yo tengo 2 semanas y quiero hacer una producción en esas 2 semanas y quiero tardar lo menos posible. Pero es que además quiero, si puede ser, que no trabaje en los fines de semana, porque me cuesta más. Pero es que además quiero poder hacer un pedido urgente. Es decir, yo te digo, quiero hacer esto en 2 semanas, pero hay unas cantidades que me urgen más y en 4 días las quiero tener, aparte de las totales. Pues tendríamos algo así, para cada bote, la cantidad que necesito en las 2 semanas y la cantidad urgente. Tendríamos una cosa así. ¿Cómo hacemos lo de si puede ser sin trabajar el fin de semana? Pues vamos a intentar hacer una planificación que ocupe solo los días laborables de lunes a viernes. Que no puedo, porque no da tiempo, entonces utilizaría el primer fin de semana. Que tampoco puedo, porque sigue sin dar tiempo, entonces ya utilizaría los 2 fines de semana. Y bueno, en lo rojo sería que la cantidad urgente tiene que estar ese día. Ese día lo elegirá la empresa, o sea, no es fijo, puede ser 4, 5, 3 o lo que sea. Y bueno, hasta ahora esta planificación la hacía un hombre. Por muy bueno que sea, con la cantidad de combinaciones posibles que hay, no va a encontrar generalmente la óptima. Con lo cual, es algo que si se consigue, pues les va a servir para organizarse mejor. Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo planteamos de la siguiente forma. Vamos a hacer una formulación que sirva para los 3 casos, es decir, si no se trabaja el fin de semana, si se trabaja uno, si se trabajan los 2, y lo que hará nuestro programa es intentar hacer el primer caso. Que no encuentra solución, intentar hacer el segundo. Que no encuentra, pues intentar hacer el tercero. ¿Y cómo hacemos esto de los 3 casos? Pues el código va a ser el mismo, pero el valor de algunos conjuntos y parámetros va a cambiar según el caso en el que estemos. Entonces ahí he puesto un ejemplo que son las horas disponibles de las máquinas, digamos. Entonces en el primer caso, las máquinas, las 4, tienen 24 horas disponibles de lunes a jueves y 16 los viernes, porque se cierra a las 10. Pero ya en el segundo caso, el fin de semana, que es donde están los números en rojo, tenemos 3 máquinas que tienen 24, 24 y 24. Y luego una máquina que va a tener 16 horas el viernes y 0 sábado y domingo, porque es la que paramos. Y bueno, similar en el caso 3. Bueno,
Conjuntos y parámetros. No voy a comentar cada uno detenidamente porque son muchos, pero en azul están destacados los que cambiarían según el caso en el que estemos. Días laborables, pues 10, 12 o 14 según el caso. Las máquinas, los botes, lo que hemos dicho. MPF1 y MPF2 son conjuntos que son la máquina que para el primer fin de semana y la que para el segundo. Son unidimensionales y por eso lo elegirá el programa o lo elegirá la empresa, porque eso también es una posibilidad que vamos a dar. Luego, el primer día de la semana, porque aunque en el ejemplo he puesto de lunes a lunes, o sea, las 2 semanas, no tiene por qué ser así. Puede ser que quieran empezar la producción el miércoles. Entonces, el programa no te obliga a que sea un lunes, puede ser un miércoles también. Último día, pues el cardinal de los días laborables, el plazo para la cantidad de gente y bueno, las cosas que hemos dicho como el cambio, las horas que se tarda en hacer un cambio, el número de botes por hora que hace una máquina, todas esas cantidades que hemos dicho antes. Luego, necesitamos un parámetro que nos indique el bote que está puesto cuando se empieza la producción. Porque la producción es un trabajo continuo. Entonces, claro, si hay un bote ya puesto y tú no quieres hacer ese bote, vas a tener que hacer el cambio. Y ese cambio lo vas a tener que tener en cuenta. Entonces, tienes que saber qué bote está puesto. Luego, la hora disponible es lo que he dicho antes, de 24 a 16 y hora fin de que es una vez antes. Vale, entonces, lo que necesitamos que nuestro programa nos diga es qué cambios tengo que hacer y cuándo tengo que hacerlo. O sea, en qué máquina voy a hacer cada bote, en qué orden. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues con estas dos variables que van a ser las principales del programa. La primera es el número de horas que una máquina dedica a producir el bote B en el día B. Y la segunda es para controlar el flujo de cambio, ¿vale? Entonces, esta variable nos va a servir tanto para saber cuándo se hace un cambio del bote P al bote Q en una máquina y en un día, como para saber cuál es el último bote que se ha hecho ese día, porque necesitamos saberlo para que al día siguiente empecemos por ese. Como la definición es un poco difícil, un ejemplo. Si fijamos la máquina y fijamos el día, al final lo que tenemos es una matriz cuadrada de P, o sea, sería como F de P, ¿no? Los botes en las filas y los botes en las columnas. Entonces, lo que nos dicen esos uno es, en la diagonal, lo que nos dice el 1, que siempre va a haber 1, es que ese es el último bote que se ha hecho ese día. Y lo que nos dice el recto es que se ha hecho un cambio entre esos botes. Entonces, siempre tenemos que mirar primero la fila, ¿vale? Fila, bueno, lo voy a hacer aquí. Fila y volumen. Entonces, esto nos dice que se ha hecho un cambio del segundo bote, o sea, si este es el primero, segundo, tercero y cuarto, se ha hecho un cambio del segundo bote al primero. Luego, como hemos terminado el primero, vamos a la primera fila. Se ha hecho un bote del primero, o sea, se ha hecho un cambio del primer bote al tercer bote. Vamos a la tercera fila. Se ha hecho un cambio del tercer bote al tercer bote. Que eso ya no quiere decir que se haya hecho un cambio, sino que ese es el último. Entonces, pasamos al siguiente día. Como terminamos en el tercer bote, empezamos en el tercer bote. Entonces, miramos la tercera fila, pues se ha hecho un cambio del tercer bote al tercer bote. ¿Qué quiere decir que no haya más uno? Pues que este día no se han hecho cambios. Simplemente se ha estado haciendo ese bote todo el día. Pasamos al siguiente día. Como se terminó en el tercer bote, empezamos ahí. Tercer bote, se ha hecho un cambio al cuarto bote. Vamos a la cuarta, del cuarto bote al cuarto bote. O sea, se ha hecho un cambio del tercer bote al cuarto y luego se ha terminado con ese cuarto bote. Vale. Ya tenemos lo principal. Ahora,
necesitamos otras variables de decisión auxiliares, que bueno, no voy a entrar en mucho detalle porque luego las veremos en las restricciones, pero básicamente horas de producción es la suma del tiempo que dedico a hacer botes, que es el primer sumando, más el tiempo que dedico a hacer cambios, que es el segundo sumando. Y una vez que tenemos eso, entonces podemos definir otras variables. La primera básicamente es para saber cuándo se han utilizado todas las horas disponibles. Es decir, vale 1 si yo tenía 24 horas para trabajar en esta máquina y no la he utilizado 18. Pues en ese caso vale 1. Y si sí se han utilizado todas las horas, vale 3. Y luego las otras son para saber si ha habido producción después del fin de semana. Es decir, la primera para saber si ha habido producción el segundo lunes y la segunda para saber si ha habido producción el tercer lunes. ¿Por qué necesitamos saber eso? Porque si yo paro la máquina el viernes y el lunes siguiente hay producción, esas horas del fin de semana, aunque no haya producido nada, realmente las estoy perdiendo. O sea que sí tengo que contarlas en la función objetivo, porque son horas perdidas, aunque no trabaje. Entonces, función objetivo. ¿Por qué un min-max? Porque las máquinas trabajan en paralelo. Entonces, a mí no me sirve poner como función objetivo la suma del trabajo de las máquinas, sino que como están trabajando todas a la vez, lo que tengo que minimizar será el tiempo de la que más tarda, porque de esa forma estoy minimizando el tiempo de todas y estoy haciendo que se reparta el trabajo. Si pusiera la suma, podría obtener una solución que no es óptima. Y luego, estamos sumando las horas de producción, que es lo que habíamos dicho antes, más una IDM. Esa IDM es lo que he dicho de las horas del fin de semana. Las tendrás que sumar cuando la máquina ha parado y ha vuelto a trabajar y esas horas las has perdido. Eso se ve aquí. Cuando ya linealizas la función objetivo, dices, vale, por ejemplo, en la segunda, porque esto distingue entre las máquinas que paran y las máquinas que no paran. ¿Vale? Segunda línea. Si una máquina pertenece a ese conjunto, quiere decir que ha parado tanto el primer fin de semana como el segundo. Entonces, le sumaré a las horas de producción las horas del fin de semana primero si PL2 vale 1. Es decir, si se ha trabajado el segundo lunes, entonces ese fin de semana lo he perdido. Con lo cual, sumo las horas. Y vuelvo a sumar las horas del fin de semana del segundo. Si el tercer lunes he trabajado. Porque entonces he vuelto a perder el fin de semana, con lo cual esas horas las sumo también. Bueno, pues sabiendo eso ya, las restricciones no las he puesto todas porque son muchísimas, pero bueno, he puesto algunas representativas, las de las cantidades, que obviamente que alcancemos la cantidad que nos han pedido, que sería pues el número de botes por hora por las horas que dedicas, lo sumas todo y te tiene que dar mayor o igual que la cantidad que querías. Tanto antes del plazo urgente como en total. En el flujo de cambio. Bueno, pues lo que he dicho antes del primer bote, o sea, con el primer bote que está puesto es con el que tienes que empezar a producir. Por tanto, tiene que haber un cambio de ese bote a otro. Luego, ¿cómo identificas cuál es el último bote? Pues porque si se ha hecho un cambio de P a B y no hay ningún cambio de B a otro bote, entonces quiere decir que ese es el último. Eso es lo que quiere decir esta restricción. Luego, ¿cómo relacionamos la hora con el flujo de cambio? Pues si no se ha producido nada, es decir, si las horas son 0, entonces, o sea, si las horas de un bote son 0, entonces no puede haber cambios en los que aparezca ese bote.
porque si no habría producción de él. Y bueno, se modela con esas restricciones el sí, solo sí. Y esto es lo que he dicho de que se tienen que usar todas las horas disponibles si tenemos trabajo que hacer. Para eso necesitamos la variable, esta b que hemos definido antes, que vale 1 cuando no se utilizan todas las horas. Vale. Y bueno, ya enseñaron un poco pues, la interfaz de usuario, que es pues, el Excel que la empresa tendría que utilizar para usar el programa. Esto no tienes por qué hacerlo, puedes hacerlo todo en AMPL, pero si la persona no sabe de programación, pues es mucho más sencillo que haga un Excel en el que simplemente tengan que meter los datos. Entonces, bueno, pues botes por grupo, número de botes por hora, los cambios, o sea, el número de horas que se deben cambiar, las cantidades. Y aquí tenemos las decisiones que pueden tomar, digamos. Que está el día, o sea, el día que se inicia la producción, que puede ser lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, el plazo en el que quieres tener las cantidades urgentes, y aquí puedes elegir la máquina que para o no elegirla. O sea, si tú pones la máquina, pues el programa lo va a hacer, o sea, va a buscar la solución óptima parando esas máquinas. Si no se lo pones, entonces lo que hará es probar las posibilidades y decirte cuál es la óptima. ¿Por qué no pones directamente que lo elija el programa si va a encontrar la óptima? Pues porque a lo mejor a ellos se les ha roto una máquina el fin de semana y necesitan que sea esa la que para, porque tienen que arreglarla o por lo que sea. Entonces están las dos posibilidades. Y bueno, ya los resultados, como resultados tenemos dos ficheros de texto, uno en el que te dice los cambios de cada máquina, o sea, para la máquina uno te dice, pues se ha empezado en el bote tal y los cambios que tienes que ir haciendo el día tal a la hora tal, este cambio y así, hasta que termina. Eso para cada máquina y también te dice la máquina que tienes que parar en el fin de semana. Y bueno, otro fichero con las cantidades producidas que siempre van a ser mayores que las que elegís. Con lo cual tienes pues, una interfaz de entrada que es entendible para ellos, una salida de información resumida, sin mucho rollo, y puedes elegir en varios aspectos, y bueno, es fácilmente modificable también, porque si quieres añadir un bote, por ejemplo, nuevo, pues simplemente modificas el Excel y ya está. No es muy difícil de modificar y de mantener. Y bueno, ya fuera de este problema, algún consejo para la asignatura. Cuando vayáis a una empresa, es posible que no sepan dar un problema, pero eso no quiere decir que no lo tengan. Porque si vas a una empresa grande, pues a lo mejor hay un departamento dedicado a eso y te saben decir. Pero si vas a una empresa pequeña, bueno, relativamente pequeña, como fue la nuestra, pues ellos no te saben decir esto es lo que quiero. Pero si hablas con ellos y ves cómo funcionan y tal, tú les puedes ofrecer algo que les pueda servir. Luego, lo que he dicho, a quien le dé esto no tiene por qué saber programación. Si tú le dices, sí, te tienes que meter al programa en la línea de código tal y cambiar tal, no. Un Excel y que se cambia ahí las cosas y ya está, porque si no se lo pones fácil, no lo van a usar. Luego, lo tercero, no intentes aprovechar el trabajo que ya no sirve. Esto lo digo porque en nuestro caso, en la documentación, nosotros hicimos una documentación para la entrega parcial, que no nos funcionaba el programa. Claro, era pues explicando lo que habíamos hecho con pruebas pequeñas, tal. Y luego cuando conseguimos que nos funcionara, pues intentamos aprovechar esa documentación que habíamos hecho y fue mala decisión, porque al final lo que hicimos fue una documentación muy liosa
que no se entendía, que primero te hablaba de pruebas pequeñas, luego de no sé qué. Si algo no sirve, da pena por el trabajo que has dedicado, pero déjalo. O sea, hazlo de nuevo y ya está, porque va a quedar peor. Y luego, bueno, lo típico que se dice de no te lo dejes para el último día, porque es un trabajo largo y es mejor dedicar pequeños ratos. Y también, aunque sea en grupo, no, o sea, no hagas como, venga, quedamos en grupo y empezamos a pensar. A ver, sí, pero no. Porque si tú vas sin ninguna idea, vaya a estar media hora todo lo del grupo así, diciendo, ¿qué hacemos? Mal, o sea, léetelo y tal, y quedáis ya para poner ideas en común. O sea, no quiere decir que porque sea en grupo no puedas tú también pensar solo. Y bueno, ya está. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, pues... Vamos a dejar de... No, quédate con el micro. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, que si tenéis preguntas, primero sobre el problema o sobre cosas. Sí. Y una pregunta, porque me habéis contestado el hecho que has dicho de que ellos querían que no se trabajase los fines de semana, pero tú has dicho que si no se trabajaban los fines de semana era como tiempo perdido. Pero será tiempo perdido en el caso de los paquetes urgentes, si no es paquete urgente no es tiempo perdido, ¿no? A ver, lo que quiero decir con que es tiempo perdido es que, o sea, lo tienes que tener en cuenta en la función objetivo. Porque tú, la función objetivo te va a decir, vale, lo que quieres se tarda 8 días en hacerlo, ¿no? Entonces, en esos 8 días, aunque no hayas trabajado el fin de semana sí cuenta. O sea, si tú empiezas el lunes, pues 8 días sería hasta el martes, ¿no? Entonces, el fin de semana ese lo tienes que contar, trabajes o no. O sea, obviamente si termina la producción, por eso decía que tienes que mirar si el lunes se ha trabajado. Porque si tú terminas la producción viernes, pues ya ese fin de semana no lo tienes que contar. Vale, entonces, como que no se distingue entre días laborables y no laborables, ¿no? Me refiero, que en el caso de... Sí, o sea, se distingue para hacer el problema en el sentido de si estás trabajando con la máquina o no, pero no se distingue en el sentido de que tú le dices a la fábrica, se tarda 8 días, y son 8 días, se trabaja el fin de semana o no. ¿Entiendes? Sí, sí, vale, vale. Más preguntas, ¿eh? No. Bueno, yo lo que quiero decir es que el trabajo que ha presentado, no habéis leído seguramente el informe, pero si queréis podéis leerlo. Y es un trabajo que, como bien habéis visto, tiene en cuenta muchísimas posibilidades. Ya no solo, digamos, las clásicas de que el bote tiene distintos cuerpos, distintos tipos de rosca, que tengo máquinas y que cada máquina puede hacer unas cosas u otras, sino fijaros la posibilidad de que a ver si lo puedo hacer sin utilizar los fines de semana. O bien que utilice uno solo, o bien que utilice dos. Lo del cambio, la introducción de la matriz F esa que habéis visto de variables, que dependiendo de lo que era significaba una cosa u otra, que eso les permitió formular el problema de una manera muy inteligente y muy compacta, y eso pues es una maravilla cuando uno ve al final las cosas. Quiero decir que es un trabajo, una vez terminado y una vez hecho, que está muy bien, muy bien, muy bien. Quizá demasiado para lo que se pedía en la asignatura. Quizá demasiado, pero quedó estupendísimo. Que, por cierto, la pregunta que te hago es, ¿esto lo están utilizando en la empresa o no? No, pero la intención... Porque hemos visto al hombre que lo hacía y que se dedica a hacer las cosas a ojo. Suponía que me acababa de preguntar, pero no, pero sí que está la intención de poner, o sea, sí se les dijo, pues lo hemos conseguido hacer, tal, pero no se ha puesto en funcionamiento todavía. Pero está la intención de ponerlo. Nada, ya la empresa que haga lo que quiera. Muchas veces, aunque parezca mentira, pasa esto que tú dices, que aunque esté la solución, las empresas algunas veces son muy reticentes a ponerla en práctica porque no se lo terminan de creer. Y esto, aunque parezca mentira, pasa muchas veces. Yo recuerdo un problema de corte, era un problema de cortes de vigas en una empresa. Eso es un problema muy clásico
investigación operativa, que se sabe muy bien cómo se resuelve, y justamente la empresa tenía eso, un problema de corte. Entonces, pues se le resolvió el problema y dice, toma, tú tienes que cortar así, que así ahorres. La empresa hizo las pruebas, efectivamente ahorraba con respecto a lo que habían hecho, pero no se lo creían. Y entonces hicieron más pruebas, siempre era mejor la propuesta y seguían sin creérselo. ¿Y entonces qué hicieron? Se olvidaron del programa y siguieron haciéndolo como siempre, porque no se lo terminaban de creer. Entonces... Era más difícil implantarlo, o sea, les suponía un esfuerzo implantarlo y a lo mejor no. No, porque el problema que tenían era de cómo se cortaban las vigas. Si cogían esta viga que medía 3 metros y la cortaban así en trocitos, si cogían la de 4 para hacer esos trocitos para que el desperdicio al final sea mínimo, ya te digo, y la decisión era cómo cortarlo. Eso o lo decidían ellos o lo decidía el programa. Entonces, era meter los datos al programa y ya está, que tampoco... Pero es de estas cosas que las empresas son muy reticentes a hacer cambios a su sistema productivo. Vamos, hagan lo que hagan. Entonces, bueno, que no me extraña que la empresa, tú insístele, y por un módico precio, dele la idea, a ver si quieres. Muy bien, pues muchas gracias, Marta, y vamos a pasar a nuestro siguiente ponente. Ponte el aparato. A ver. Si no, se te coge en el bolsillo. Sí, y si no, en el cinturón. Justamente. Ahí. Ahí lo tienes, ya está. Yo aquí no sé cómo voy a poner, si tengo el... Sí, claro. O incluso más arriba. Vale, aquí se sabe. Vamos a verlo. A ver, los de casa, decís si oí a David, habla. ¿Me oís? Por el chat, por favor, id diciendo si se oye o no. Uy. Sí, se te oye. Vale, perfecto. Muy bien. Pues entonces... Esto cerrado. La tuya es esta, ¿no? Sí. Vale, pues cuando quieras ya. Ah, vale, esto es simplemente. ¿Le damos ya a compartir? Sí. Vale. Compartir. Pues ya cuando tú quieras. Ahí lo tienes. Sí, exacto. Eso Vale, bueno. Pues como veis, como veis, el título del trabajo está en inglés, pero aún así voy a hacer la presentación en español. Creo que va a ser mejor tanto para vosotros como para mí, se me va a entender mejor. Y bueno, pues me presento, me llamo David Lozano y voy a presentar un trabajo que realizamos para el Instituto Español de Oceanografía. En este trabajo, pues, como ahora veremos con más profundidad, optimizamos la campaña MEDITS. Entonces, uy, esto no va. A lo mejor porque está abierto el anterior todavía. La anterior presentación. ¿Está abierta la anterior? No pregunto. Igual está cambiándose en la anterior presentación. Bueno, no pasa nada, si no lo pasa así. Pues me parece que sí, porque igual es problema de ti. No, no hay problema. Tú sigue con eso y yo lo hago a ver si esto. Bueno, pues esto es un pequeño índice de lo que trataremos. Primero una introducción al problema en sí, porque una parte muy importante y que te soluciona muchos criaderos de cabeza a la hora de formular el problema es entender realmente cuál es el problema y cuáles son todas las variables y procesos que están involucrados en él. Posteriormente explicaré una parte que me gustó mucho este trabajo y que no tiene por qué darse en todos los trabajos, que fue el procesamiento de los datos. Por ejemplo, en el proyecto de nuestra compañera que acaba de presentar, pues no sé exactamente cómo le he presentado los datos, pero seguramente pues sería, pues necesitamos tal cantidad de botes y tal día y tal campo. Pero en nuestro caso, muchas gracias, en nuestro caso fue distinto, ya que tuvimos que partir de una aproximación y nos dieron una cantidad exagerada de datos que hubo que procesar para que el problema fuese planteable, ya no solo resoluble. Posteriormente, pues hablaré sobre el modelo, los resultados y unas pequeñas conclusiones. Bueno, el Instituto Español de Oceanografía, más concretamente el instituto, la sede en Murcia, que se encuentra en San Javier, pues fue la empresa pública con la que trabajamos. Un consejo que os quiero ya dar un poco a priori es que si podéis encontrar una empresa o
una institución donde trabaje algún familiar vuestro que conozcáis, pues es algo muy positivo porque a la hora de que os den datos, de establecer el contacto con la empresa, pues suele ser mucho más productivo y mucho más fructífero, que no tiene por qué ser en general el caso, pero en nuestra experiencia personal pues, fue muy positivo porque el tío de un compañero nuestro trabajaba en esa empresa. En cuanto a la campaña el problema que nosotros encontramos que este instituto poseía era optimizar la campaña Mails. ¿Qué es esta campaña? Bueno, pues es una campaña que realiza este instituto en el que van tomando muestras de especies marinos de la pesca de arrastre por todo el mar Mediterráneo, desde Murcia hasta Barcelona. Y pues su objetivo es pues, estimar la cantidad de pescado para ver cómo afecta la pesca masiva de arrastre en la calidad y en la cantidad de peces y del ecosistema marino, aparte de otros parámetros, pues, como puede ser la calidad del agua o estudiar parámetros de peces en concreto, pero eso para nosotros no es importante. Para nosotros lo que es importante es optimizar la ruta. ¿En qué se basaba la ruta? Pues se basaba en una serie de lances, que lo llamaban ellos, que es donde el barco de la expedición soltaba las redes y capturaba las peces, y como podéis ver, pues ¿dónde es el botón para...? Hazlo con el ratón. Vale. Pues podéis ver aquí los puntitos rojos que son del barco, realizaba sus extracciones de pescado a lo largo de toda la costa. Como ahora os comentaré, podéis ver estas líneas que son líneas isobáricas, que es donde son estratos de profundidad, porque estos lances no se realizaban de manera aleatoria, sino que se debe cumplir una serie de condiciones en las que una de ellas, por ejemplo, es que se deben realizar un número mínimo de lances por cada zona, ellos lo clasificaban en zona sur y en zona norte, y por cada estrato de profundidad, que hay 5 estratos en total. Como podéis ver, estos son datos que ellos nos proporcionaron del número mínimo de lances por cada estrato de profundidad, como podéis ver los 5, según la profundidad del suelo marino, y el mínimo que ellos debían hacer por cada estrato y por cada zona. Y luego, pues, ellos nos dijeron una serie de condiciones por las cuales el barco se regía. Por ejemplo, el barco siempre se puede mover, o sea, siempre puede estar en movimiento. El barco, por ejemplo, por la noche puede seguir conduciéndose. Pero bueno, también puede parar y esperar a procesar el pescado. Pero sin embargo, solo hay una pequeña ventana temporal en la cual el barco puede hacer mediciones, puede capturar peces y procesarlos, que es cuando pues, los trabajadores del barco pues, están en horario laboral, que es de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. También cuando el barco soltaba las redes para tomar muestras de peces, el tiempo que estaba arrastrando dependía de la profundidad del estrato. Si iba de 30 a 200 metros, solo tardaba media hora. Y si iba más de 200, tardaba una hora. Y luego también, pues nosotros, hablando con ellos, pues concluimos que también habían distintos factores que podían impedir al barco que pasase por esa zona. Por ejemplo, pues un accidente, había otro barco pescando, había una tormenta, etc. Entonces, pues hemos intentado prevenir al barco de pasar por estas zonas según si se cumplen ciertas condiciones o no a priori. También hay otro factor que tenemos que tener en cuenta, que es que dependiendo de la cantidad de pescado de media que se recoge en esa zona, en ese lance, pues el barco al procesarlo no puede volver a lanzar su red hasta que procesa todo el pescado, pero sí se puede seguir moviendo. Entonces esto es un factor que tuvimos que tener en cuenta a la hora de plantear el problema y que se alcanzase una solución óptima para que el barco no vaya a gastarse tiempo estando parado y procesando pescado, que se moviese. Este tiempo se podría aproximar, según los datos que ellos nos dieron, en 1 hora y media por cada 100 kilos de pescado. Y bueno, pues el viaje tiene que durar 27 días, se realiza en el mes de mayo, y en el día 15 empieza en Cartagena, en el día 15 debe parar en Castellón para repostar, y el día 27 llega a Barcelona. Este es el barco, buen barco que usan ellos para hacer esta serie de investigación, el Miguel Oliver. Respecto al procesamiento de datos, ellos nos dieron una tabla Excel que tenía, pues, no sé si eran más de 80.000 filas con todas las muestras de pescado que ellos hacían. Y pues, como podéis ver, se puede ver el año, el número de lance, el estrato, las coordenadas. Aquí hay, por ejemplo, datos que no nos importan. Por ejemplo, el año no nos importa, la especie no nos importa. Y además, viendo un poco más los datos, pues no solo eran datos por lance, con toda la cantidad de pescado, sino que encima de ellos, pues para sus cálculos,
lo desagregaban pues, por especie, porque como ellos como biólogos, pues a ellos les interesaba ese tipo de datos, pero a nosotros como matemáticos, pues esos datos no nos interesaban. Entonces, primero, hicimos una primera condensación inicial de los datos con una herramienta de Excel, la tabla de activos, en la cual pues, condensamos los datos de un lance que estaban desagregados por especie en uno solo, y pues nos ahorramos un montón de filas innecesarias hasta llegar a las 2200 filas de datos. Pero bueno, esto sigue siendo una cantidad exagerada de datos, porque si consideramos el grafo con 2200 puntos y un grafo encima completo, pues nos sería un problema imposible de resolver computacionalmente. Al menos con todas las restricciones que nosotros luego le impusimos. Entonces, observando un poquito más cerca los datos con un programa de estos que nos permite visualizar, pues vemos que, claro, el barco pues, suele hacer los lances por zonas pues, bastante comunes todos los años. Entonces, como podemos ver, pues hay años en los que, bueno, pues el barco pues, va a pescar sobre esta zona. Pues a lo mejor un año pesca aquí, otro año pesca aquí, pero al final la idea es que pues la zona es la misma. Entonces nosotros tuvimos que ver una manera de, pues, por así decirlo, agrupar los datos en un punto, pero claro, no le vamos a poner, somos matemáticos, hay que optimizar un poco el tiempo. Entonces no le vamos a poner a uno por uno, poner una chinchetita en cada cosa que nosotros intuíamos ahí con nuestro sentido arácnido que ahí había un lance. Entonces, para ello usamos una teoría matemática que implementamos con Python, que es el K-clustering, en la cual pues aproximamos una serie de datos que parece que están clusterizados, que están agrupados en uno solo. En concreto, este programa nos da dos cosas. Nos da la agrupación por clúster, es decir, un conjunto de datos pertenece a un mismo grupo, y luego el centroide. Nosotros en este caso, bueno, como he dicho, lo implementamos con Python, con un algoritmo bastante largo. Si a alguno os interesa, pues os lo puedo pasar porque es bastante interesante. Pero bueno, como he dicho, nosotros en realidad no nos interesa pues, dónde están clasificados estos puntos, sino pues, el punto que mejor aproxima esa zona de lances. Claro, nosotros en este algoritmo el único problema es que teníamos que indicar al programa el número de centroides, es decir, de aproximaciones que queríamos. No lo calculaba solo. Nosotros pusimos 300, por poner un ejemplo, pero probablemente ese número se podría haber optimizado. ¿Qué es el problema? Que si nosotros tenemos 300 nodos y consideramos el grafo completo, es decir, puede ir de un nodo al que quiera, pues nos sale un grafo con más de 90.000 ejes que también pues, no se nos resuelve. Y aparte, pues resulta que evidentemente cuando el barco salga de Cartagena no se va a ir a Barcelona directamente, probablemente irá más cerca. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues ya que sabíamos lo que era el algoritmo de clustering, pues lo aplicamos otra vez dividiendo el problema, dividiendo el conjunto de nodos en 13 zonas, de tal manera que el barco podría ir a nodos de la misma zona o de zonas contiguas, pero no podría saltar a un nodo que está muy lejos. Entonces, como podéis ver, clasificamos los distintos nodos, estos son ya los 300 nodos que estimamos, en diversas zonas. De la manera que, como he dicho, pues, por ejemplo, si el barco está en Valencia, pues podría ir a nodos que estén aquí, a nodos que estén aquí o a nodos que estén aquí, pero un nodo de aquí no va a bajar a un nodo de aquí directamente. No tiene ningún sentido. Le ahorramos trabajo al optimizador. Y luego, pues, tanto nos había gustado esto del clustering que lo volvimos a aplicar para cada pequeña zona de estas. Pues, claro, como normalmente cuando hubiese un problema no sería en un nodo completo, sino que sería en una zona, pero no tan grande como un clúster total, pues volver a dividir cada clúster en subzonas para que el usuario pues, pudiese decir, como se pone aquí, por ejemplo, pues en la zona 1A, en el día 2 no vamos a poder ir porque hay previsión de mal. Y entonces queremos que ese día pues, te saltes ese nodo. Y todo ese tipo de situaciones. Entonces dividimos cada zona en 5 subzonas con la etiqueta A, B, C, D y E. Bueno, vamos ya al meollo, a lo que viene siendo el modelo y lo más complicado, en el cual, pues, primero vamos a presentar lo que son las paredes de decisión. Como veis aquí pone first formulation, es decir, eso significa que hay una segunda. Y es que, pues, la formulación que hicimos primera, pues parecía muy bonita sobre el papel, pero luego cuando tú le das a ejecutar, pues el programa pues, no te da solución. Te dice que o cambia algo o no va a terminar en tiempo factible. Entonces, pues voy a presentar rápidamente esta primera formulación porque tiene una diferencia fundamental con la segunda, pero bueno, que sepáis que la que
realmente se implementó fue la segunda. En la primera consideramos que el barco visitaría todos los 300 nodos que nosotros nos planteamos y intentamos pues, minimizar el tiempo que el barco visitaba todos esos nodos. Entonces, tenemos la variable x que está en el conjunto de ejes y que nos dice pues, si ese eje se visita o no. La variable t, que es otra variable binaria que valdrá pues, 1 igual que la x sí. O sea, valdrá 1 si se visita ese eje y 0 si no. Con la variable d pues, valdrá 1 si se visita el nodo i en el día d. Y luego la variable y 0 si no. Y luego la variable w, que bueno, aquí dice que es una variable de Miner Tuchel-Zen. Básicamente, en resumidas cuentas, lo que esta variable pretende es evitar subciclo. Es decir, que él empiece y que haga un subciclo dentro y que no nos sirva para nada. Entonces, lo que realmente esta variable con este nombre tan raro representa es el tiempo en el que se inicia a pescar en ese nodo. Entonces, claro, si empiezas en un nodo, como el tiempo tiene que ser creciente, si vuelves a un nodo anterior, pues nosotros vamos a imponer que el tiempo tenga que ser siempre creciente. Entonces, así se evita que se pueda volver hacia atrás. Y este es el conjunto de restricciones. Pues, en resumidas cuentas, pues con esta decimos que salga un eje de Cartagena, con esta decimos que en Barcelona tiene que entrar un eje, es decir, tiene que salir y volver, y con esta pues decimos que en todo nodo, en algún día, un nodo se tiene que activar, ¿vale? Todos los nodos en algún día se tienen que activar. Y luego la restricción 4 y 5, pues básicamente nos dice que nos representa pues, el tiempo WSUI, que es cuando se empieza a hacer el lance, pues tiene que estar dentro del horario laboral que habíamos establecido antes. También que pues, start time en este caso valía 0, o sea 8, perdón, que es la hora en la que sale el barco el primer día, es el tiempo en el que el barco sale de Cartagena. Y finalmente, pues que el nodo de Barcelona pues, es el último que se visita, es decir, el tiempo que se visita Barcelona es mayor que el resto de nodos. Bueno, que el resto de nodos que están unidos con Barcelona, evidentemente. Luego con esta estamos imponiendo, con M1, que es un valor muy grande, estamos imponiendo pues que de viajar de un nodo a otro, pues se cumpla el tiempo que se tarda en hacer el lance y el tiempo que se tarda en viajar, que eso lo calculamos nosotros con geodésica, con nuestro programa de Python aparte, con las coordenadas precisas de cada nodo. Y finalmente, pues también lo mismo, pero que también se cumpliera que no se superara el tiempo en procesar, porque hold time es el tiempo en el que tarda en hacer el lance, en arrastrar la red, y KG time significa el tiempo en el que tarda en procesar los kilos de pescado que por media se hacen en ese lance. En nuestro caso, pues el objetivo, como he dicho, sería pues, minimizar el tiempo de KG. Pero bueno, esto tiene, como he dicho, un problema. Y es que pues, el modelo es muy bonito, pero no nos encontraba la solución pues, porque eran restricciones pues, muy estrictas y pues nada, lo dejamos 2 días y no nos sacaba ni una solución factible que nos optima. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, en vez de imponer que visite todos los nodos, vamos a imponer que visite un número mínimo de nodos por cada estrato, como he dicho al principio, y por intentar maximizar el número de nodos que visite, es decir, intentar tomar todas las muestras posibles, también minimizando el tiempo total del viaje porque querrán volver pronto a su casa, estos pobres marineros. Entonces, bueno, introducimos nuevos parámetros que lambda denominador serán esos que nosotros ajustaremos manualmente en la función objetivo del modelo y luego pues el número mínimo de lanzas. Y bueno, pues aquí son las restricciones muy parecidas, os voy a comentar un poco las que cambian. La primera de ellas sería esta de aquí, es decir, con esta antes era igual a 1, ahora es menor igual que 1, con esto decimos que pues, puede visitar el nodo o no. Antes imponíamos que se visitase alguna vez el nodo algún día, ahora no tiene por qué ser obligatorio. Todas estas restricciones son iguales, esta también. Y bueno, aquí estas restricciones pues, son una serie de restricciones para, por ejemplo, la número 11, pues con esa imponemos que si el eje de IAJ está activo, pues que el punto I, o sea, el barco pase en algún día por el nodo I y algún día por el nodo J.
Y al revés, si el nodo I está activo, pues tiene que haber algún eje que salga del nodo I, y si el nodo J está activo, tiene que haber algún eje que entre al nodo I. Pues también pues, estamos diciendo pues que para todo nodo tiene que tener como mucho un nodo entrante y un nodo saliente. No puede salir el barco en dos direcciones distintas a la vez, evidentemente. Con esta condición imponemos que el barco pare en Castellón, y con esta imponemos que el barco pare en los números mínimos de estratos que nos hemos fijado. Este sería el objetivo, que sería pues, maximizar tanto los nodos. Por una parte maximizamos los nodos que se visitan y por otra minimizamos el tiempo total de viaje. Y estos parámetros pues los calculamos experimentalmente, la verdad. No sabíamos cómo hacerlo de manera rigurosa y pues fuimos probando valores hasta que nos dio una solución que nos parecía pues, bastante aceptable. Y esta restricción, que es la que comentaba antes, de prohibir al barco visitar las subzonas que hemos creado antes en los días que nosotros queramos. Respecto a los resultados, nosotros usamos pues, los 3 optimizadores que se usan en esta materia: Gurobi, Cplex y Xpress. En nuestro caso, Gurobi era la única que nos daba solución, y también, pues, como queríamos encontrar soluciones más rápidamente, intentamos cambiar los parámetros del propio optimizador, y para eso hay una herramienta muy buena que os puede servir para cuando tengáis algún problema, que es la Gurobi Parameter Tuning Tool, que tú la ejecutas y pues, te prueba distintos parámetros en un rango de tiempo y te saca pues, los que mejor encuentran solución al problema. En nuestro caso, esta es una de las soluciones que el programa nos dijo. Pero luego pensamos, claro, si el barco tiene que parar en Castellón el día 15, pues ¿por qué no hacemos primero 15 días hasta Castellón y luego otros 15 días desde Castellón hasta Barcelona? Y pues el barco nos planteó, o sea, el programa nos planteó otra segunda solución que parece más bonita. Pero bueno, al final los datos son los datos. Como tú dices, puede ser que a priori parezca que eso no tiene ningún sentido o que no es de la manera usual, pero bueno, al final se cumplen las restricciones impuestas. Este sería el archivo que nosotros pues, daríamos al instituto para que ellos pues, hiciesen el lance primero en la latitud tal, longitud tal, el día tal y en la hora tal. Y el número de lances que nosotros alcanzamos. Como podéis ver, en la solución se hacían, de 300 lances, se hacían 222, cuando ellos normalmente en un mes hacen un poco más de 100 lances, es decir, casi el doble. Y bueno, finalmente las conclusiones, pues nosotros creemos que hemos hecho un buen trabajo en aproximar los datos iniciales, en algo que el instituto pues, hacía de manera empírica, en las zonas en las que ellos tomaban esos lances. Encontramos una ruta pues, balanceada entre el número de lances y el tiempo, que también están influidos por la cantidad de combustible que el barco usará y lo que contaminará. También un sistema a priori para cambiar la ruta del barco. Nos hubiese gustado que este sistema fuese a posteriori, es decir, que a mitad del viaje, pues si no puedes ir a este sitio porque te acabas de dar cuenta, lo puedas cambiar. En este caso, nosotros solo pudimos llegar hasta formularlo a priori, que puede que no sea tan útil, pero bueno, es una funcionalidad extra que le pusimos al modelo. Y el principal problema pues, fue la capacidad de computación, que es decir, que no nos da una solución factible, muchas veces ni siquiera óptima. Y el servidor NEOS pues, directamente nos decía que no fuésemos a freír espárragos, porque no, le gastábamos mucha RAM. Y bueno, pues como he dicho, lo principal para mejorar que nosotros nos planteamos, pero que todavía no hemos hecho, es pues, implementar un sistema de cambiar la ruta del barco a mitad de viaje, que sería pues, yo creo que lo que más sería de utilidad para los marineros del instituto. Y pues, este es el fin. ¿Preguntas? Muchas gracias. Y pues nada, es el momento de hacer preguntas. Si tenéis algo que decirle por ahí. La variable esta que era rara, que tenía un nombre súper, creo que era W subir Sí, o algo así. Entonces, ha dicho que quitaba el subciclo dentro del grafo. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, si quieres volver 2 veces por el mismo punto, no podrías poner ese programa. No, porque realmente ellos lo que quieren es pues, hacer un muestreo aleatorio, por así decirlo. La aleatoriedad ya la hemos
la hemos hecho nosotros, contando con su histórico, que se me había decir su histórico de 20 años de Lancet y aproximándolos con el clustering. Y entonces, claro, ellos una vez que han tomado la muestra en un punto, pues ya no les hace falta tomar la muestra otra vez en ese punto. Solo quieren saber en ese momento pues, los peces que hay y ir al siguiente. Vale, vale. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, en este trabajo, como bien ha comentado David, el principal problema que había era el de los datos. O sea, algunas veces es imposible conseguir datos porque no tienen y otras veces te dan tantos que también es un problema, ¿no? Y este era el caso que os ha comentado David. Entonces, claro, el pasar de todos los datos que ellos tenían, digamos, a algo manejable y que esos datos fuesen representativos para poder formular el problema, pues digamos ahí fue donde se le fue la mayor parte del tiempo. Luego, lo que es la formulación del problema no era inmediata, pero tampoco era, digamos, de la complejidad, como hemos visto en el caso de Marta. Aquí la complejidad, digamos, y el tiempo de trabajo se fue en otras cosas, ¿no? Que era el preprocesamiento que se llama, ¿no? En cómo gestionar todos esos datos. También quiero hacer una observación en el problema de David, y es que al final, fijaros que, bueno, ahí ha puesto una combinación en la función objetivo de dos cosas unidas con unos parámetros lambda. Eso es un ejemplo de programación multiobjetivo, que, bueno, tradicionalmente hemos venido explicando cómo gestionar problemas en los que hay más de un objetivo, y este curso, pues lo que hemos decidido es no explicarlo y se lo explicaremos exclusivamente a los grupos que lo necesiten. Entonces, dependiendo del problema con que os tengáis que enfrentar en la empresa o en la institución a donde vayáis, puede ser que haya más de un objetivo que cumplir. En ese caso, no tenemos un problema de optimización normal, es un problema de optimización multiobjetivo, y entonces hay que saber encontrar por lo que llaman soluciones eficientes. Una manera de encontrar soluciones eficientes es hacer una combinación lineal de las dos funciones objetivo, que es el caso que él ha puesto. Pero bueno, pues eso en general se puede ver ahí un poco pues, cómo hacerlo de alguna manera para encontrar soluciones eficientes que te definan lo que se llama toda la frontera de Pareto o funciones eficientes en una determinada parte de la frontera de Pareto, ¿no? Que fue un poco lo que ellos hicieron, como él ha dicho, a ojo probando, ¿no? El cómo ajustar esos parámetros. Pero que hay técnicas, digamos, que eso permiten hacerlo. Y bueno, me ha gustado lo que has dicho de que hay que tener algún amigo, siempre hay que tener amigos hasta en el infierno, ¿no? Como se dice, porque es verdad que para todos estos problemas, cuando uno va a una empresa, pues salvo que pilles a un tío que entienda, que te entienda a ti, pues la verdad es que a veces es muy difícil hacerse entender. Y entonces, claro, si conoces a alguien, pues en fin, está perdido porque son 20.000 preguntas, 20.000 correos y tal, pero es lo que realmente hace falta cuando queremos resolver un problema de verdad. Entonces, bueno, pues siempre es bueno pues, que tener un buen contacto en la empresa, un amigo, un familiar o lo que sea, o alguien que directamente te entienda y sepa un poco qué es lo que estáis haciendo. Bueno, antes de agradeceros que hayáis dado... Os quiero decir que este año está la gente muy preocupada en la asignatura por lo que es el trabajo grupal, por el tiempo que se necesita, porque luego resulta que hay que revisar el trabajo de algún compañero por comentarle para posibles mejoras y todo esto. Entonces, pues yo lo que quería era que dierais vuestra experiencia también pues de todo eso, si realmente esto fue un quebradero de cabeza, cómo lo pudisteis superar y todo eso. Primero, pues ya que estás tú con el micro, lo dices tú, y luego pues hablas tú también. A ver, lo que tengáis que decir. Sí. Yo me tapo el oído si hace falta. Lo de revisar el trabajo del compañero, eso realmente unanimidad en el sentido de que no es nada comparable, ni mucho menos por lo que tendréis que invertir en esto. O sea, que eso no es un problema. Ponerte un par de horitas a ver el trabajo, incluso te puede servir, vamos, yo lo hacía ya antes para ver, pues para comparar tu trabajo, para ver cómo han planteado el problema a otra, entonces te sirve mucho también como para situarte a ti mismo. Y ya respecto a la carga de trabajo, a cómo pues, también depende de uno de los límites que se ponga y de lo exigente que sea. En nuestro caso, vamos, nosotros le echamos mucho tiempo también porque yo creo que
pues como no salía, pues no es que dijera, bueno, es que se puede mejorar, no, es que hasta que no saliera algo, pues no lo puedes presentar, claro. Entonces, pues sí que fue tuvimos que invertir bastante tiempo. Y a lo mejor la asignatura, pues, podría ser un poquito más de crédito, pero aún así, en mi opinión personal, pero aún así, me refiero que fue un trabajo muy gratificante. Entiendo que a lo mejor no cualquiera puede pasar esto, puede querer quitarse la asignatura y para adelante, pero vamos, como el profesor nos dijo en clase, al final es como que nosotros entramos en un bucle de esto tiene que quedarse perfecto y tal, y eso también es un poco que nosotros mismos nos ponemos unas metas muy altas. Entonces ya depende de cada uno. Y no sé qué más consejos podría dar. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Marta, de que pues, aunque sea un trabajo en grupo, pues muchas veces pues, merece la pena más pensarlo cada uno y luego presentar ideas en común, pero cuando vayan surgiendo, porque es que pues, puede que el trabajo no salga y no por reunirte lo vas a solucionar, puede que estés haciendo una tortilla y de repente pues ya ahora ha pasado la carrera. Entonces, muchas veces yo creo que con ese tipo de prácticas de decir, venga, pues ahora vamos toda la tarde con el proyecto. Muchas veces eso es contraproducente, se pierde tiempo así. Y Pero una pregunta, por ejemplo, con respecto a otra asignatura, la carga era mayor durante, me refiero. sí, Te sí, quitaba sí. mucho más Sí, tiempo. Pero luego no tiene examen. Ya, eso sí, lo compensa. A ver, yo creo que la carga de la asignatura, pues comparada con otras, es mayor. Pero también hay otras que no son 6 créditos. Entonces al final un poco se compensa. Entonces, no creo que mi segundo cuatrimestre de tercero en conjunto fuera mucho más agobiante que otro, en mi opinión. Más o menos que es igual, pero bueno. Yo creo que quieres poner por lo menos No, puntos cerca. A ver, bueno, respecto a lo que ha dicho de revisar el trabajo de otros, pienso igual. De hecho, a mí me tocó revisar su trabajo, que es de los, bueno, por lo menos para mí, de los más complicados de entender, porque al final un trabajo de horario, de producción y tal, como que lo entiendes más fácil porque lo llevas viendo más tiempo, y el suyo a lo mejor pues era como algo más nuevo, ¿no? Que si no lo has visto nunca, pues te cuesta entenderlo. Y aún así tampoco, vamos a ver, tienes que dedicarle un ratito pues, a leértelo y tal, pero tampoco es una cosa que te lleve días. O sea, te lleva por lo que ha dicho, un par de horas, una tarde, más no. O sea, no es para tanto. Y luego, y aparte, lo que te van a decir tus compañeros te va a servir normalmente si se lo leen bien y tal, para mejorarlo. Y bueno, respecto a la carga de trabajo, pues, hombre, sí es carga de trabajo, pero es como que tienen más carga durante el cuatrimestre, o sea, o durante el periodo que haces este trabajo, pero luego en exámenes, pues no tienes esa asignatura, o sea, tienes una asignatura menos y eso también se agradece. Y al final también, bueno, como has dicho tú, es lo que, hasta dónde tú quieras llegar, porque a mí por lo menos, estas son cosas que me gustan y entonces pues como que con el propio problema pues me pico, ¿no? Y quiero hacerlo mejor y llegar a una solución mejor, pero lo que es aprobar es muy fácil. O sea, yo pienso que es muy difícil suspender esta asignatura. O sea, para suspender tienes que ser en plan de no hago nada, ¿sabes? O sea, aprobar es muy fácil. Ahora, ya si quieres nota, pues tienes que hacer un buen trabajo, tal. Pero yo creo que es llevable. Si tenéis alguna pregunta más. Yo os iba a decir, si tenéis alguna pregunta. Los de casa, las preguntas las tenéis que hacer por el chat, porque no sé qué pasa que no podemos ir. Entonces, si los de casa, te pones el chat. Y una cosa. A lo mejor, viendo estos trabajos, decir, madre mía, yo esto no soy capaz de hacerlo. Y lo sé porque yo soy ese tipo de persona. O sea, yo soy de los que ve lo que has hecho y digo, madre mía, a mí esto no se me ocurre, pero ni de broma.
pero luego sí se te ocurre, porque le estás dedicando tiempo y estás, ahora soy grupos de 5, ¿no? Me parece. Estáis 5 personas ahí dedicando tiempo al problema y al final lo que no se le ocurre a uno se le va a ocurrir al otro y vaya a ser capaz de hacer. Sí, estoy de acuerdo con la misma sensación que me han dicho de ver. Me está pasando a mí ahora con el TFG, o sea que al final es algo común, pero que al final te pones a trabajar, te pones a darle vueltas y una vez que te paras de pensar, pues tienes algo muy presentable. Entonces, eso al final es lo que uno le quiera dedicar, pero que muchas veces tampoco os va a costar en el sentido de os va a costar tiempo, pero a menos a mí, mi experiencia pues, fue que te pica y luego es muy reconfortante. Entonces, vamos, yo lo valoro positivamente, no es por hacer la pelota al profesor, pero a mí la asignatura me gustó bastante. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo por terminar de decir, pues un poco lo que han comentado, esto de que hay que ponerse límites, porque somos en matemáticas siempre muy perfeccionistas. Yo creo que este es un problema en general de la asignatura y lo cierto es que muchas veces lo hemos comentado a los profesores y no sabemos cómo corregirlo. Quiero decir, si dejásemos que el trabajo grupal se presentase en septiembre, seguro que habría gente que estaría trabajando todo el verano. Entonces, la única manera que tenemos de evitar una iteración y otra iteración para mejorar lo que se presenta es que ponemos una fecha de entrega y a tomar por saco y que cada uno entregue lo que haya podido hacer, porque es que si no, la cosa le dedicáis tiempo infinito, porque igual que ellos les gusta perfeccionar, eso suele pasar en general en todos los grupos. Cada uno al final le coge como cariño a su problema y empiezas ahí a darle vueltas. Es que lo podría haber hecho mejor, todos lo podríamos haber hecho mejor, pero oye, que no se trata de dedicarle todo el tiempo del mundo, se trata de dedicarle pues la hora que hay que echarle y coger y entregarlo y ya está. Pero una pregunta, por ejemplo, a la hora de programar todo esto en nuestro proyecto, por ejemplo, hay Technicrea y no sé cuántos más programas, luego eso ya no enseñaréis vosotros, me refiero Sí. Bueno, aquí han dicho algunas cosas ellos, por ejemplo, he dicho el servidor Neo, bueno, ya os explicaremos lo que es el servidor Neo, ya os explicaremos cómo hay que modelizar, llamar a un optimizador o a otro, esos son 2 líneas de comando, o sea que no te preocupes. Hay que hacer un optimizador. Eso relativamente es... no creo que ahí es donde se invierta excesivo tiempo. Aquí el tiempo está, búscate el problema y formúlalo. Pero ya, digamos, pasarlo a máquina, vamos, tiene que llevar algún tiempo, sí, por supuesto, pero que comparado con, yo qué sé, con buscar el problema y tal, no creo que sea lo más complicado. Vale. Como de yo digo, vale, eso no lo he contado todavía. También quería dar un consejo respecto a lo que ella ha dicho, que estoy muy de acuerdo con que no tengáis miedo a veces, sobre todo al principio, de que ya se esté en el final, pero no tengáis miedo a veces de tirar todo lo que estabais haciendo, intentar hacerlo desde cero con otro punto de vista, porque muchas veces plantea un modelo que ya parte mal desde el principio y entonces empieza a complicarlo. Y ya es complicado explicar, es complicado de mejorar, es complicado de escalarlo. O sea, nosotros me acuerdo que empezamos a hacer una formulación que no es la primera, que era otra. Y al final, a base de muchas variables, pues había algo que complicaba, no que sacar la solución. Nos sirvió mejor decir, mira, desde cero, vamos a pensar otro punto de vista. Entonces, eso a mí, yo creo que a mí me ha ido mucho. Es decir, voy a intentar hacerlo, o sea, evidentemente, si ya estás terminando, no, para mejorar una pequeña cosa, pero en nuestro caso nos sirvió bastante decir, desde cero, vamos a ver qué sale con ese punto de vista. Y ese será mi consejo. Bueno, eso no significa que a veces no salga la primera, a veces salga la primera, pero sí que es verdad que algunas veces yo recuerdo el caso del IKEA, los del IKEA son del curso pasado, del anterior, ¿no? Esta gente del IKEA empezó y tal a hacer cosas, hicieron una pequeña aproximación al problema que era muy superficial, no sé cuántos millones de variables tenía y cuántos millones de restricciones. O sea, no había manera eso de meterle al ordenador y que eso funcionase, de ninguna de las maneras. Y de pronto, de una semana para otra, cambiaron la perspectiva del programa, cogieron otras variables, cogieron otras cosas, ¡pum! Y le salía, en 5 minutos tenían la solución. Es decir, que es verdad que algunas veces las ideas primeras no funcionan, pero para que te salga la que funciona, primero tienes que pasar por todas esas. O sea, que esto es, ¿no? Es un poco... Pero no tener miedo, es lo que muchas veces, pues,
es como, uff, ahora otra vez del principio, pero a veces te merece la pena más echarle la hora desde el principio que agonizar, porque al final puede ser agonizar. Muy bien, bueno, pues os damos muchas gracias, Marta y David, por haber venido. Ya sabéis que no podemos desde la facultad agradeceros de ninguna manera, pero tenemos camisetas. Lo que se me está ocurriendo es que sí que vais a tener una camiseta también. ¿De acuerdo? Y ya está, os agradecemos a todos los que estáis en casa por haber oído y sobre todo a los que estáis aquí también, que os habéis animado a participar. Pues muchas gracias a todos, lo dejamos ahí.